Los teólogos de Jorge Luis Borges, continuación. En los libros herméticos está escrito que lo que hay abajo es igual a lo que hay arriba, y lo que hay arriba igual a lo que hay abajo. En el Zohar, en el mundo inferior, es reflejo del superior. Los histriones fundaron su doctrina sobre una perversión de esa idea. Invocaron a Mateo 6:12, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y 11:12, el reino de los cielos padece fuerza. Para demostrar que la tierra influye en el cielo. Y a Primera de Corintios 13:12 vemos ahora por espejo en oscuridad. Para demostrar que todo lo que vemos es falso. Quizá contaminados por los monótonos, imaginaron que todo hombre es dos hombres y que el verdadero es el otro, el que está en el cielo. También imaginaron que nuestros actos proyectan un reflejo invertido, de suerte que si velamos el otro duerme, si fornicamos el otro es casto, si robamos el otro es generoso. Muertos nos uniremos a él y seremos él. Algún eco de estas doctrinas perduró en Bloy. Otros histriones discurrieron que el mundo concluiría cuando se agotara la cifra de las posibilidades. Ya que no puede haber repeticiones, el justo debe cometer los actos más infames para que éstos no manchen el porvenir y para acelerar el advenimiento del reino de Jesús. Este artículo fue negado por otras sectas que defendieron que la historia del mundo debe cumplirse en cada hombre. Los más, como Pitágoras, deberán transmigrar por muchos cuerpos antes de obtener su liberación. Algunos, los proteicos, en el término de una sola vida son leones, son dragones, son jabalíes, son agua y son un árbol. Demóstenes refiere la purificación por el fango a que eran sometidos los iniciados en los misterios órficos. Los proteicos, analógicamente, buscaron la purificación por el mal. Entendieron como Carpócrates que nadie saldrá de la cárcel hasta pagar el último óbolo, Lucas 12:59. Y solían embaucar a los penitentes con este otro versículo: yo he venido para que tengan vida los hombres y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. También decían que no ser un malvado era una soberbia satánica. Muchas y divergentes mitologías urdieron los histriones. Unos predicaron el ascetismo, otros la licencia, todos la confusión. Teopompo, histrión de Berenice, negó todas las fábulas, dijo que cada hombre es un órgano que proyecta la divinidad para sentir el mundo. Los herejes de la diócesis de Aureliano eran de los que afirmaban que el tiempo no tolera repeticiones, no de los que afirmaban que todo acto se refleja en el cielo. Esta circunstancia era rara. En un informe a las autoridades romanas, Aureliano la mencionó. El prelado que recibiría el informe era confesor de la emperatriz. Nadie ignoraba que ese ministerio exigente le vedaba las íntimas delicias de la teología especulativa. Su secretario, antiguo colaborador de Juan de Panonia, ahora enemistado con él, gozaba del renombre de puntualísimo inquisidor de heterodoxias. Aureliano agregó una exposición de la herejía histriónica, tal como ésta se daba en los conventículos de Génova y de Aquilea. Redactó unos párrafos cuando quiso escribir la tesis atroz de que no hay dos instantes iguales. Su pluma se detuvo. No dio con la fórmula necesaria.
las admoniciones de la nueva doctrina. ¿Quieres ver lo que no vieron los ojos humanos? Mira la luna. ¿Quieres oír lo que los oídos no oyeron? Oye el grito del pájaro. ¿Quieres tocar lo que no tocaron las manos? Toca la tierra. Verdaderamente digo que Dios está por crear el mundo. Eran harto afectadas y metafóricas para la transcripción. De pronto, una oración de 20 palabras se presentó a su espíritu. La escribió gozoso inmediatamente. Después le inquietó una sospecha de que era ajena. Al día siguiente recordó que la había leído muchos años atrás en el Adversus Annulares que compuso Juan de Panonia. Verificó la cita, ahí estaba. La incertidumbre lo atormentó. Variar o suprimir esas palabras era debilitar la expresión. Dejarlas era plagiar a un hombre que aborrecía, e indicar la fuente era denunciarlo. Imploró el socorro divino. Hacia el principio del segundo crepúsculo, el ángel de su guarda le dictó una solución intermedia. Aureliano conservó las palabras, pero les antepuso este aviso. Lo que ladran ahora los heresiarcas para confusión de la fe, lo dijo en este siglo un varón doctísimo con más ligereza que culpa. Después ocurrió lo temido, lo esperado, lo inevitable. Aureliano tuvo que declarar quién era ese varón. Juan de Panonia fue acusado de profesar opiniones heréticas. 4 meses después, un herrero del Aventino, alucinado por los engaños de los histriones, cargó sobre los hombros de su hijito una gran esfera de hierro para que su doble volara. El niño murió. El horror engendrado por ese crimen impuso una intachable severidad a los jueces de Juan. Este no quiso retractarse, repitió que negar su proposición era incurrir en la pestilencial herejía de los monótonos. No entendió, no quiso entender que hablar de los monótonos era hablar de lo ya olvidado. Con insistencia algo senil, prodigó los períodos más brillantes de sus viejas polémicas. Los jueces ni siquiera oían lo que los arrebató alguna vez. En lugar de tratar de purificarse de la más leve mácula de histrionismo, se esforzó en demostrar que la proposición de que lo acusaban era rigurosamente ortodoxa. Discutió con los hombres de cuyo fallo dependía su suerte y cometió la máxima torpeza de hacerlo con ingenio y con ironía. El 27 de octubre, al cabo de una discusión que duró 3 días y 3 noches, lo sentenciaron a morir en la hoguera. Aureliano presentó la ejecución porque no hacerlo era confesarse culpable. El lugar del suplicio era una colina, en cuya verde cumbre había un palo hincado profundamente en el suelo y en torno muchos haces de leña. Un ministro leyó la sentencia del tribunal. Bajo el sol de las 12, Juan de Panonia yacía con la cara en el polvo, lanzando bestiales aullidos. Arañaba la tierra, pero los verdugos lo arrancaron, lo desnudaron y por fin lo amarraron a la picota. En la cabeza le pusieron una corona de paja untada de azufre. Al lado, un ejemplar del pestilente Adversus Annulares. Había llovido la noche antes y la leña ardía mal. Juan de Panonia rezó en griego y luego en un idioma desconocido. La hoguera iba llevándoselo cuando Aureliano se atrevió a alzar los ojos. Las ráfagas ardientes lo detuvieron. Aureliano vio por primera y última vez el rostro del odiado. Le recordó el de alguien, pero no pudo precisar el de quién. Después las llamas lo perdieron, después gritó y fue como si un incendio gritara. Plutarco ha referido que Julio César lloró la muerte de Pompeyo. Aureliano no lloró la del Juan,
pero sintió lo que sentiría un hombre curado de una enfermedad incurable que ya fuera una parte de su vida. En Aquilea, en Éfeso, en Macedonia, dejó que sobre él pasaran los años, buscó los arduos límites del imperio, las torpes ciénagas y los contemplativos desiertos para que lo ayudara a la soledad a entender su destino. En una celda mauritana, en la noche cargada de leones, repensó la compleja acusación contra Juan de Panonia y justificó por enésima vez el dictamen. Más le costó justificar su tortuosa denuncia. En Rusadir predicó el anacrónico sermón Luz de las luces encendida en la carne de un réprobo. En Hibernia, en una de las chozas de un monasterio cercado por la selva, lo sorprendió una noche, hacia el alba, un rumor de lluvia. Recordó una noche romana en que lo había sorprendido también ese minucioso rumor. Un rayo al mediodía incendió los árboles y Aureliano pudo morir como había muerto Juan. El final de la historia solo es referible en metáforas, ya que pasa en el reino de los cielos, donde no hay tiempo. Tal vez cabría decir que Aureliano conversó con Dios y que éste se interesó tan poco en diferencias religiosas que lo tomó por Juan de Panonia. Ello, sin embargo, insinuaría una confusión en la mente divina. Más correcto es decir que en el paraíso Aureliano supo que para la insondable divinidad, él y Juan de Panonia, el ortodoxo y el hereje, el aborrecedor y el aborrecido, el acusador y la víctima, formaban una sola persona.